Buenas tardes, reciban los saludos en MAC Consultores y en esta sesión número 2 vamos a hablar acerca del planeamiento estratégico educativo. Pues bien, vamos a comenzar recordando de que en la sesión anterior habíamos identificado los 4 procesos esenciales de la gerencia educativa, siendo el planeamiento la primera de ellas y cuyo concepto va a ser profundizado precisamente el día de hoy. ¿Qué es el planeamiento estratégico educativa en este caso? Digamos que para participar en el mercado educativo con eficiencia deberíamos nosotros resolver algunas inquietudes como ¿cuál será mi mercado? ¿Cuál será mi propuesta de valor? ¿Cuáles son los recursos que necesitamos? O ¿cuáles serán los objetivos y las metas trazadas? El planeamiento estratégico define la manera como vamos a competir, puesto que resuelve estas entre otras inquietudes. El planeamiento estratégico comprende una serie de fases, siendo la primera de ellas el diagnóstico, la cual nos va a llevar a identificar los objetivos que debemos trazarnos. Estos objetivos nos van a llevar a desarrollar las estrategias que tenemos que realizar para alcanzar los objetivos y finalmente estas estrategias deberán aterrizarse en planes de acción. Esto es los pasos del circuito del planeamiento estratégico y vamos a comenzar profundizando el primero de ellos, que es el diagnóstico. El diagnóstico consiste en conocer la posición competitiva de la empresa educativa en dos niveles, el macroentorno y el microentorno. El macroentorno está compuesto por 4 variables esenciales, que son las variables económicas, políticas, culturales y tecnológicas. Cabe resaltar que el macroentorno consiste en ese contexto de variables generales y amplias donde se ubica la empresa educativa, siendo el microentorno el contexto más bien inmediato, cuyas variables son proveedores, socios, clientes y competidores. En el análisis del microentorno se van a identificar dos tipos de relaciones. Las relaciones verticales, que consisten en la relación entre la empresa educativa y sus proveedores y clientes, y las relaciones horizontales, que va a consistir en la relación de la empresa educativa con sus competidores y socios. De tal manera que el diagnóstico educativo estratégico va a consistir en analizar la posición competitiva de la empresa educativa en sus relaciones verticales y horizontales. Y a este análisis se le va a conocer como marco estratégico. Este análisis o este diagnóstico se va a organizar al mismo tiempo en 4 factores: campo de actividad, vector de crecimiento, ventajas competitivas y efecto sinérgico. Estos 4 factores son conocidos como factores estratégicos y son los factores que organizan el diagnóstico educativo, estratégico educativo, y que van a dar pie a la formulación de las estrategias más adelante. Revisemos el primero de ellos, que es el campo de actividad. El campo de actividad consiste en analizar de manera profunda la industria educativa en este caso, y lo cual nos va a permitir seleccionar mercados, identificar las relaciones horizontales y verticales en cada uno de esos mercados y identificar las barreras de entrada y salida. Es decir, en el mercado educativo nosotros podemos identificar no solamente uno, sino varios mercados donde consideremos que seríamos competitivos en participar. Por ejemplo, hay empresas educativas que deciden participar en el mercado universitario, escolar, preuniversitario, y dentro de cada uno de esos mercados al mismo tiempo identificar un mercado mucho más selecto o específico, y en cada uno de ellos establecer las relaciones horizontales y verticales y las barreras de entrada y de salida. Esto implica analizar las fuerzas de mercado que afectan directamente a la industria. El segundo factor es el vector de crecimiento, y este factor consiste en, una vez haber seleccionado los mercados donde vamos a participar, implica analizar la potencialidad de esos mercados para poder desarrollar una diversa cartera de productos que nos permita ampliar nuestra oferta e incrementar nuestro valor. Es decir, implica analizar la potencialidad de los mercados para poder realizar una diversificación. El tercer factor son las ventajas competitivas, y que implica reconocer y desarrollar los recursos, competencias y habilidades organizacionales que nos van a permitir diferenciarnos eficazmente de los competidores y por lo tanto participar con mayor eficiencia en los mercados seleccionados. Ojo, hay que recordar que toda ventaja competitiva tiene que tener 3 características fundamentales. Tienen que ser poco imitables, diferenciables y sobre todo sostenibles en el tiempo. Y el último factor, que es el efecto sinérgico, consiste en, una vez haber establecido nuestros mercados seleccionados e identificado la cartera de productos que podemos desarrollar en cada uno de esos mercados,
velar porque exista un efecto sinérgico en cada uno de ellos. Y este efecto sinérgico se va a alcanzar a través de la transferencia de recursos, la gestión de actividades y la cobertura de mercado. Y a la suma de estas tres variables de gestión se le va a conocer con el nombre de estrategia corporativa, cuyo concepto va a ser analizado con mayor detalle en sesiones posteriores. Cabe recordar que la misión de toda estrategia corporativa es ser el número 1 o número 2 en cada uno de los mercados donde se compite. Finalmente, y a manera de resumen, recordar que cuando hablamos de diagnóstico implica conocer a quiénes nos dirigimos, con quiénes competimos y qué valor ofrecemos al mercado, lo cual nos va a llevar a una cadena de decisión que empieza por seleccionar mercados, construir propuestas de valor para cada uno de los mercados y las estrategias consecuentes. Y todo esto basándonos en la elaboración de nuestro marco estratégico, compuesto por el campo de actividad, vector de crecimiento, ventajas competitivas y el efecto sinérgico, conceptos ya explicados anteriormente. Bueno, no se olviden de visitar nuestra página web, también visitar nuestro blog, pueden seguirnos en Facebook y seguimos esperándolos en nuestras próximas sesiones. Por el momento sería todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.